día que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre, y su número es 666. El Señor, a través de su Espíritu Santo, me pone en un lugar muy desolado, en un lugar que yo veía a mi alrededor todo color gris. Ahora sí que no distinguía color. Es como ver una pantalla, ver una película en blanco y negro, porque todo estaba envuelto como en ceniza, como en nieve, pero estaba completamente descolorido todo ese panorama. Y yo podía ver, mis hermanos, estaba yo parado en una calle, como parecía un pueblo completamente, pero podía notar yo a lo lejos como que hubiera ocurrido una catástrofe, algo feo, porque había un desorden completamente en las calles, en las casas, había edificios derrumbados, había casitas de láminas, y era una calle a la derecha y otra a la izquierda, y había enfrente de mí como un terreno muy grande. Pero lo que más me llamó la atención es que a mi lado derecho yo veía como muchas personas empezaban como a correr, a huir de algo, y otros a esconderse huyendo hacia los montes. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, me hacía entender que su espíritu ya no estaba ahí con ellos, que su espíritu ya se había ido de la tierra. En pocas palabras, me estaba dando a entender que estaban en tiempos de la gran tribulación, porque miraba en una parte a mi lado derecho, como más o menos a unos 10-15 metros de retirado, podía mirar yo como un módulo, una casita, y afuera de esa había muchas sillas de plástico color blancas formadas, y donde estaban esperando a muchas personas, supuestamente que porque les iban a tomar un registro. Y entonces veía que llegaban camionetas y camionetas con personas detenidas, y ahí las iban formando, las iban sentando, y conforme las iban poniendo en ese lugar, de una por una iban pasando a que les pusiesen algo en la mano derecha. Yo veía que tomaban algo así como una jeringa o algo, y se las ponían en la mano de la palma, arriba de la palma, de cuenta, en esta parte de aquí, como que les ponían algo y tomaban datos en una hoja, y conforme iban pasando y le iban poniendo esa cosa en la mano, se iban saliendo y se iban retirando. Entonces el Señor me dice: siervo, observa bien a todas esas personas, dice, que tienen allí en espera, dice, les van a colocar el microchip, me decía el Señor. Y entonces fue que yo en esa revelación estuve concientizándome y acordándome de todo lo que había yo investigado acerca de ese aparatito, de ese microchip, y en la revelación decía yo: todo es verdad, es cierto lo del microchip, que sí se va a llevar a cabo, que en realidad esa es la marca que van a estarle poniendo a todos los que se queden. En este tiempo que vivimos, mis hermanos, ahorita es voluntario, pero ya después, cuando pase el tiempo, lo van a hacer obligatorio. Entonces, cuando yo veía que estaban marcando esas personas, veía que conforme las iban marcando, se iban alejando. Entonces, dentro de esas personas que estaban ahí sentadas, pude ver a mi madre. Estaba ahí sentada en una de las sillas, y entonces yo me fui acercando al lugar y la llamé de una forma discreta, le hice señas para que me viera. Entonces ella vino hacia mí, y yo me paré atrás de una roca para que no notaran que yo estaba ahí. Y entonces empiezo a platicar yo con mi mamá y le dije:
mire, todo lo que usted está viendo, todo lo que usted está viviendo en este momento, todavía no acontece. Yo le decía dentro de la revelación a mi madre, todavía no acontece, sino que es una revelación que el Señor está dando para estos últimos tiempos, pero está por venir. Yo le decía a mi mamá, le decía, a lo mejor igual a usted también el Señor más adelante le va a revelar lo mismo para que se prepare. Y ella me hacía con la cabeza que estaba bien. Y entonces le dije yo a mi mamá, mire, metas, había una casa a mi lado izquierdo, le dije, ocúltese en este lugar mientras. Entonces ella se ocultó, se metió a esa casa, ya no la vi más. Entonces comienzo a ver yo a lo lejos que venían camionetas y camionetas repletas de gente detenida, como que eran militares los que manejaban todos esos vehículos, y pasaban al lado izquierdo y como que le daban vuelta a la manzana y llegaban al sector donde tenían a ese montón de personas que estaban marcando. Entonces el Señor me dice, mi siervo, camina hacia enfrente, hay una vereda, hay una calle de terracería, camina hacia allá. Entonces al momento que yo voy cruzando la calle y atravieso la calle que tenía enfrente mío, a mi lado izquierdo veo como un terreno muy grande, y en ese terreno estaba un personaje que me llamó mucho la atención, y estaba vestido completamente de blanco y tenía un cinturón como de oro y una hebilla redonda, y en medio de esa hebilla a lo lejos yo le podía notar algo así como unos cuernos hacia los lados o algo así abierto, pero tenía una figura de animal. Esa hebilla de ese cinturón, y a él le pude ver su apariencia física como un personaje de como de 1,85 m de estatura, y tenía barba poblada, todo era muy barbón, barba cerrada. Y entonces él me regresa a ver y sonriéndose, y me llamó por mi hijo, me dijo, mi hijo, así me dijo. Y le dije yo, que el Señor te reprenda, le dije yo no soy tu hijo. Entonces el Espíritu de Dios me dice, Él quiere mostrar con su rostro como una apariencia de amabilidad, una apariencia de piedad hacia las personas, pero Él es el líder, Él es el que va a gobernar el mundo, Él es el líder mundial que va a salir a presentarse a la humanidad muy pronto, me decía el Señor. Y yo lo podía ver. Entonces cuando yo lo miraba, yo me iba alejando de él, y él como que se estaba arreglando, se estaba poniendo túnicas y se estaba vistiendo completamente de blanco. Entonces yo seguí mi camino, comencé a caminar, y cuando yo iba por toda esa vereda, todo ese camino de terracería, más adelante me topé a un amigo que habíamos trabajado junto en una empresa. Entonces cuando yo lo veo a él, iba como con desespero, huyendo de las personas que estaban, tal vez eran militares, porque no los alcancé a mirar bien, ahí sí tengo que ser honesto, no los miré bien, porque yo veía el movimiento de miles de personas que corrían para todos lados, huyendo de ellos, y que la mayoría de las personas, el Espíritu Santo me hacía entender que ellos ya conocían sobre el tema, ellos ya habían leído una vez en la Biblia de que todo este tiempo se iba a venir encima, y por eso la gente salía despavorida, huyendo de las personas, y no se dejaban atrapar. Entonces él iba huyendo, y le hablé y le dije, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde vas? Y me dice, yo leí en una parte de la Biblia sobre este sello, sobre lo que iba a acontecer, y no hice caso. Dice, ahora tengo que irme. Y vi que salió corriendo y llevaba como 3 niños de la mano, él como que eran sus familiares de él. Entonces salió huyendo, se fue, y cuando yo iba sobre esa vereda, sobre ese camino, el Espíritu de Dios me impulsó en los aires, me levantó, y cuando me levantó en los aires, me llevó hacia un lugar como un convento. Descendimos a ese lugar, y era un pasillo muy largo, como pedregoso, como muchas el camino, el pavimento no era como de cemento, sino que eran como piedras, caminos de piedra. Entonces, cuando nos paramos en ese pasillo, me dijo el Señor,
mi siervo observa a ambos lados, lado derecho, lado izquierdo. Entonces cuando yo iba caminando, iba viendo para ambos costados, y hacia donde yo miraba, hacia donde yo veía, podía ver que el lugar era como un convento, y podía ver monjas sentadas como en una silla sobre un escritorio, y tenían como tipo una hoja y escribían algo, ahí estaban escribiendo, y ellas estaban vestidas ¿cómo le llaman esa vestidura que usan las monjas? No tengo el nombre, pero estaban vestidas de negro, y las orillas de su vestidura eran blancas, y todo lo que lo cubría la cabeza era color blanco. Y entonces cuando yo iba pasando por ese lugar, ellas me hacían de esta forma, me regresaban a ver y seguían escribiendo, y así, y yo las iba viendo, íbamos caminando con el Señor y iba viendo a los lados, y el Espíritu de Dios me decía: siervo, ellos están esperando, dice, porque van a recibir al anticristo. Ellas están preparando todo para recibirlo. El anticristo, me decía el Señor, el anticristo ha tomado posesión de esta religión, hablando del catolicismo. Dice, el anticristo ha tomado posesión de esta religión por ser la iglesia universal y la que promueve muchas cosas negativas. Entonces, cuando íbamos caminando por ese pasillo, al término de ese pasillo, el Señor nuevamente me impulsa en los aires y me hace descender en un lugar como un tipo colegio, y cuando llegamos a ese colegio pude ver unos niños jugando en ese colegio que traían su uniforme como tipo overol color azul, con una blusita cuadradita o algo así, pero era con negro y azul, tenía el color de su vestimenta de esos niños. Y entonces se me acerca una niña como de entre 12 años de edad más o menos, y sonriendo, y me dice: ya viene, dice, para liberarnos de aquí, para llevarnos de aquí. Me preguntaba, y entonces el Señor me dice: todos estos niños que están en el colegio, dice, este es un colegio religioso, un colegio católico, tengo que decirlo, porque pues así el Señor me dijo que lo dijera. Dijo, es un colegio católico que está dentro de este mismo convento, y todos estos niños sufren abuso por parte de todos los curas, de todos los que aquí habitan. Ellos son abusados, dice, pero entonces ellos algún día me darán cuenta y estarán enfrente de mí, me decía el Señor. Entonces, cuando esos niños se acercaron hacia mí, me pedían como ayuda, querían que yo los rescatara de ese lugar. Entonces yo le dije al Señor: ya no quiero estar aquí, Señor, ya sácame de este lugar. Yo ya no soportaba ver más, yo ya no soportaba ver el sufrimiento de esos pequeños. Y entonces el Señor entendió mi corazón y me sacó de ese lugar, me elevó hacia los aires, hermanos. A través de su espíritu me elevó en los aires, y entonces esa imagen se fue haciendo cada vez más pequeña, y se borró completamente. Y fue algo tremendo esa parte, mi hermano, fue algo tremendo. Y el Señor me dijo a través de su Espíritu Santo: después de que mi espíritu se vaya de esta tierra, muchos niños van a ser destruidos por Satanás, muchos niños van a ser abusados por Satanás y sus enviados, me decía el Señor. Para eso hay que estar preparados, mis hermanos, porque el tiempo es muy corto y ya no queda nada de tiempo. Ya el tiempo se terminó, estamos viviendo tiempos de misericordia, y por la gracia de nuestros señores que hemos soportado tantas cosas, porque el Señor aún nos ama, mis hermanos, y estamos a tiempo todavía de ponernos a cuenta con el Señor. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, una viva revelación que el Señor me dio y que yo lo estaba viviendo como si estuviera sucediendo ya, mis hermanos, algo completamente real, algo completamente que
que la verdad no hay palabras para describirlo, porque a lo que yo miraba era algo muy serio, algo que realmente era muy feo, porque no corría viento, no había movimiento en los árboles, todo estaba seco, todo estaba color gris, todo estaba muerto, porque el Espíritu Santo ya se había ido de la tierra, mis hermanos. Amén. Entonces esto es lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes.